Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a comenzar el morning meeting de hoy, 25 de octubre de 2018. Soy Sergio Puente, analista de XTB. Como siempre, si me podéis confirmar en primer lugar que se ve claramente la pantalla, que me escucháis. Vale, me decís por aquí que sí, perdonadme estos 5 minutillos de retraso, pero no he podido conectarme antes. Bueno, hoy voy a saltarme un poquito lo que es la parte macro. Solo voy a dar tres pequeños apuntes. En primer lugar, esa muy buena noticia que nos llega de manera interna es esa encuesta de población activa, bajando por primera vez desde 2008 el paro por debajo del 15% en España. Desde luego, una muy, muy buena noticia, volver al menos a los niveles de 2008, de hace 10 años. Desde luego, como digo, es una muy buena noticia. También a nivel interno, Bankinter, presentación de resultados. Unos resultados muy positivos, un 7% más de beneficios. Veremos a ver si eso consigue, como bueno, parece, impulsar un poquito a la banca y sobre todo impulsar un poquito al IBEX, que sabéis que está sufriendo muchísimo a la espera, ¿no?, de ese fallo definitivo del Supremo, que se conocerá en principio el próximo 5 de noviembre, si no me equivoco, sobre el pago de actos jurídicos documentados. Veremos a ver cómo afecta, como digo, a esas cuentas bancarias. Desde mi punto de vista, creo que es muy, 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 muy complicado que tenga efectos retroactivos, puesto que se perdería por completo lo que el principio de seguridad jurídica. Por lo tanto, mi opinión, desde luego muy personal, es que, bueno, al final no va a tener efectos retroactivos, pero veremos a ver, como digo, ese fallo definitivo del 5 de noviembre del Supremo, que afectará mucho al IBEX porque sabéis que es un índice extremadamente bancario. Los bancos tienen mucho peso en nuestro selectivo. Por último, el libro Beige de la Fed, publicado ayer. Sabéis que es una especie de compendio, por así decirlo, de resumen, donde se analiza el ritmo de la economía de Estados Unidos. Relativamente malas noticias, porque la frase exacta fue que la economía en Estados Unidos está creciendo a un ritmo de modesto a moderado, lo cual, lógicamente, quiere indicar que hay una clara desaceleración en la economía norteamericana y, de hecho, es uno de los factores por los que vimos ayer una nueva jornada netamente roja en lo que sería los índices americanos. Quiero empezar por ellos. Veis en primer lugar el S&P 500, una caída prácticamente solo comparable a la de hace un par de semanas. Otro gráfico, el del Dow Jones, exactamente igual. Y ni hablar, por supuesto, del Nasdaq, que también está sufriendo muchísimo. Es importante que veáis los niveles, ¿no?, diarios, a dónde se ha llegado. En el caso del Nasdaq 100, estamos hablando de vuelta a los mínimos de la primera mitad de 2018, de este año. Buena señal el hecho de que se haya parado en el retroceso de Fibonacci. El caso del Dow Jones, un poquito parecido, aunque en este caso sí que ha perforado el retroceso, y el caso del S&P 500 incluso más preocupante, puesto que ha llegado al retroceso 78,6, aunque también se ha parado en ese punto. Desde luego, queda todavía recorrido hasta los mínimos de 2017 y los mínimos de febrero, ¿vale?, de este año. No sé hasta qué punto podríamos estar hablando de una llegada a esos mínimos. Yo, desde luego, creo que son más movimientos circunstanciales. No podemos olvidar esas elecciones al Congreso, al Senado del mes que viene en Estados Unidos. Creo que sobre todo que se trata más de una recogida de beneficios, por así decirlo, o de un movimiento por parte de las grandes manos, por si lo queréis entender así, para obtener mejores precios en bolsa. Veníamos de unas subidas, un tramo de subidas bastante fuerte. Además, es muy interesante si comparáis, ¿vale? Veis cómo precisamente a finales de año y en febrero
tuvimos una caída bastante fuerte en el S&P 500 que luego remontó un poquito y volvió a caer exactamente hasta los mismos niveles. Bueno, pues si veis haciendo la comparativa, además tenía dibujada esta línea vertical donde veis cuál fue la caída, en este caso de febrero, veis que ahora es exactamente la misma caída y, bueno, pues en aquel momento no sucedió nada, pero sí que veis también este movimiento aquí de 2015, suelen hacerse estos movimientos parecidos, por lo tanto, desde mi punto de vista, como digo, bastante bueno, pues circunstancial y no creo que se profundice mucho más en las caídas. Creo que vuelvo a colocar la línea para que la veáis, ¿vale? Creo que es bastante claro esta caída de febrero, donde además veis que también cayó, luego rebotó un par de días y luego volvió a caer. Es que exactamente algo muy parecido a lo que estamos viviendo ahora, ¿veis? Y como digo, es exactamente la misma longitud, ¿vale? Por lo tanto, como digo, desde luego tranquilidad, yo no creo que se alargue esta situación en el tiempo. En Europa hoy nos hemos levantado con números verdes ahora mismo, a pesar de las caídas iniciales, sobre todo arrastradas por esos índices americanos que veíamos ahora mismo. El DAX alemán, en este caso, uno de los índices que más está subiendo, solo por debajo del CAC 40, solo por debajo del índice francés y además a nivel técnico saliendo claramente de la zona de peligro, de la zona de sobreventa en el RSI, además apoyado muy bien en esa banda inferior de Bollinger. Es de esperar que intente recuperar durante la mañana esos 11.200 puntos, acercándose a la mediana de las bandas de Bollinger, aunque no creo desde luego que vaya a verse muy arriba. Desde luego yo apostaría en este caso por una recuperación de los 11.200 como digo, al menos en estos primeros compases. El caso del IBEX también rebotando con mucha fuerza, gracias también, por supuesto, impulsado por esos resultados de Bankinter que comentaba al principio y que lógicamente están dando buenos augurios para el resto de la banca que está tirando con fuerza del IBEX, recuperando absolutamente toda la caída de inicio, ahora mismo un poquito más rezagado que el DAX, por supuesto, un 0,35 arriba, estamos hablando del futuro. En este caso creo que también se van a intentar recuperar niveles, desde luego los 8.700 puntos están muy cerca, lo más probable es que los veamos durante lo que queda de seminario. Seguramente incluso podremos ver el IBEX durante el día de hoy tocar o intentar alcanzar esos máximos de los últimos días, esa zona de 8.775, ¿vale? Sobre todo si el resto del continente sigue en números verdes. Una vez llegado ahí, lógicamente es de esperar ciertos retrocesos para volver a los niveles quizá de 8.600, ¿vale? Por lo tanto, la banda hoy, desde luego el IBEX 8.600, 8.775 sería bastante sensata si seguimos viendo estos números verdes y también saliendo de esa zona de peligro, de ese RSI en 30, además saliendo con bastante fuerza. El CAC 40, como decía, ha sufrido menos caídas que el resto de índices, ha tenido menos influencia de los índices americanos, ahora mismo es el que más está rebotando, un 1,14 ahora mismo, el futuro del CAC 40. Ojo, porque se está encontrando justo además en estos momentos con esta zona de mínimos, con esos 4.965, creo que la va a superar y desde luego creo que va a intentar en este caso llegar a los 5.000 puntos perdidos. Hoy se respira bastante optimismo o los inversores al menos están ya cansados de las caídas y desde luego estamos aprovechando para comprar a los buenos precios que nos han dejado todas estas caídas. Por lo tanto, CAC 40 exactamente igual que el IBEX y que el DAX alemán, búsqueda en este caso de los 5.000 puntos. ¿Vale? El FTSE 100 de una manera muy similar, en este caso luchando por esos 6.900, creo que tiene menos recorrido, lógicamente que el resto de índices, tiene también sus problemas internos, ese Brexit, a ver si por fin se deciden a saber cómo van a ser las negociaciones, si se da más tiempo, si no se da más tiempo, etcétera, etcétera. Sabéis que el FTSE hasta que no se resuelva todo ese problema, yo desde luego huiría de él por la volatilidad que pueda tener, al menos para una estrategia tranquila. Si queréis una estrategia de scalping o de más corto plazo, desde luego es uno de los más indicados. ¿Vale? Dentro de las materias primas,
Lo primero que tenemos que comentar, por supuesto, sabéis que son esos datos de inventarios de petróleo. Tenéis la pestañita de calendarios donde, por supuesto, los podéis ver. Muy en la línea de lo esperado el hecho de destilados. El crudo un poquito peor para las aspiraciones del precio del petróleo. De hecho, estamos viendo cómo llevamos prácticamente un mes viendo caídas del precio del petróleo. No por ninguna circunstancia, no por ninguna noticia dentro de la OPEP, al margen, por supuesto, de todo ese conflicto diplomático con Arabia Saudí, sobre todo impulsado porque llevamos 4 semanas ya de aumentos bastante fuertes de los inventarios de petróleo en Estados Unidos con respecto a la previsión. En este caso, se esperaba una previsión de 3,5 millones, un aumento de 3,5 millones de barriles y hemos visto una realidad de 6,3 millones de barriles. Lógicamente es un indicador muy malo para el precio del petróleo. Vemos también estas caídas una vez que el Texas intentó recuperar, sobre todo ese retroceso 78.6 del último gran impulso alcista. Hace nada estábamos hablando de que incluso se podría llegar a los 80 dólares por barril de Texas y ahora casi debemos plantearnos que no sería nada extraño volver a ver el precio del Texas en los mínimos, en este caso de verano, los mínimos de agosto, rondando los 64 dólares por barril. Ahora mismo lo tenemos en los 66,42, ¿vale? Sin embargo, mucho cuidado, porque en el corto plazo estamos teniendo también una divergencia alcista. Creo que la veis aquí bastante clara. El RSI marca una clara tendencia alcista en este sentido, mientras lo que es el suelo, esos 66 dólares por barril, está bastante plano en lo que sería el gráfico. En principio es una divergencia alcista muy en el corto plazo, ¿vale? Estamos hablando de gráficos de una hora. En el medio plazo, desde luego, vuelvo a insistir, creo que es bastante probable verlo en los mínimos de agosto, quizá incluso la próxima semana o la siguiente. ¿Vale? Por lo tanto, durante el día de hoy, de mantener estos niveles, desde luego la búsqueda nuevamente de los 67 dólares por barril sería bastante interesante fijándonos en esta divergencia. El precio del Brent, de una forma muy similar, voy a dibujaros también, si me permitís, los retrocesos de Fibonacci desde también esos mínimos de agosto, mínimos de verano, y veis que la situación es un poquito distinta, puesto que no está tan apoyado en ese retroceso 61.8, sino que está bastante perforado en este sentido. En este caso, el objetivo claramente de las próximas días, de las próximas semanas, también sería bajista, sería en el entorno del retroceso 78.6, es decir, el entorno de los 74 dólares por barril de Brent. Durante el día de hoy quizá tenemos un poquito más de recorrido, quizá buscando los 76,75, incluso 76,50 y vemos también la misma divergencia que comentaba antes para el Texas. El oro claramente cayendo con fuerza, es lógico pensar en esta caída viendo el aumento de la renta variable, el RSI también cayendo con muchísima fuerza, estaba asentado, estaba en zonas muy cercanas a esos niveles de sobrecompra en este sentido y además perforando, como veis, la media móvil de corto plazo, la media móvil de los últimos 14 periodos. De seguir la renta variable, desde luego, subiendo, el siguiente punto claro de control para el oro sería esa media móvil de largo plazo que veis que sigue actuando bastante freno, solo se ha tocado en una ocasión en las últimas veces, pero quizá no lleguemos a ese punto, por lo tanto podríamos poner un objetivo bajista cercano a los 1.228 dólares por onza. Respecto al mercado Forex, al mercado de divisas, empezamos como siempre por nuestro eurodólar. Veis que ya ha perforado también el objetivo bajista, en este caso del último movimiento bajista, valga la redundancia. Ahora que tendríamos que marcar, lógicamente, pues si miramos una operativa más a largo plazo, yo marcaría este
movimiento alcista, ¿vale? Que como veis es bastante significativo el hecho en el que se ha parado el euro dólar en el entorno de ese 1,14 que corresponde al 78, perdón, con 6. Desde luego la previsión es bajista, en este caso para el euro. Podemos dibujar también un canal, ¿vale? Que os estoy dibujando ahora mismo. Creo que lo veis bastante claro, este canal bajista. Desde luego, podríamos, una vez perdidos ese 1,14, pensar en 1,13,75 para objetivo de hoy, gracias también al empuje del dólar, ¿vale? El euro contra la libra también cayendo muy poquito. Estamos en un gráfico diario porque sabéis que este nivel que señalábamos hace ya bastante tiempo, marcamos un punto de rebote precisamente para una operativa más a medio plazo. Sigo insistiendo en que en el medio plazo el euro libra volveremos a verlo desde luego en ese 0,90. Y si lo ponemos en gráfico horario, ¿vale? Veis cómo por contra tenemos mucho más claro ese movimiento alcista con este gran canal que está dibujando y que además está prácticamente llegando a la parte baja de ese canal. En este caso, en el caso del euro contra la libra, es una de las operativas que desde mi punto de vista serían más interesantes para el día de hoy. Esperaríamos una pequeña caída en este sentido hasta quizá 0,8825 para luego sí que buscar un nuevo rebote hasta el 0,8850. Creo que es bastante sensato, incluso podríais marcarlo ahora, puesto que los puntos de stop, en este caso, y de objetivo son bastante sensatos. ¿Vale? Tendríamos un objetivo de 2-1 aproximadamente, ¿vale? Creo que lo veis bastante bien, 0,8853 aproximadamente por arriba, los últimos máximos, y el 0,8823 o incluso un poquito más abajo, 22,50 para el stop. El dólar yen también, como decía, subiendo con fuerza y además parándose en ese punto intermedio del canal lateral, en ese 112,378. Es de esperar que en este sentido veamos ligeros retrocesos del dólar yen, pero también mucho ojo rebotando con fuerza el RSI. También muy importante también esta operativa. Una vez perforado el 112,378, incluso el 112,40, buscaría sin duda alguna ese 112,76, esa parte alta del canal. Creo que también veis esos niveles bastante claros en pantalla. ¿Vale? Quiero también dedicarle un poquito al índice de volatilidad, al VIX. Ya lo he comentado en muchas ocasiones. El índice de volatilidad, la volatilidad nunca puede ser cero. Siempre hay volatilidad. La volatilidad la tenéis que entender como número de movimientos, por así decirlo, ¿no? Dentro de o intercambio de contratos, ¿vale? Por así decirlo, si lo queréis entender de otra forma. En este sentido, el VIX no lo perdáis de vista nunca. Creo que cuando en estos momentos de nerviosismo es uno de los activos más interesantes para negociar. Veis cómo se para en la zona de entre 12 y 13 y cuando vienen mal dadas rebota con mucha fuerza. Sin embargo, luego cae más lentamente, ¿vale? Porque la volatilidad cuando o bueno, pensad, se llama el índice del miedo, ¿no? Pues pensad también cuando vosotros mismos tenéis miedo, ¿vale? El miedo llega muy rápido, pero se va muy lentamente, cuesta mucho más calmarse, ¿no? Pues al final el VIX es un poquito parecido, ¿no? Cuando la volatilidad llega, sube muy fuerte, entra mucho miedo, por lo tanto el VIX de esa zona de confort entre los 12 y los 13 sube muy fuerte, ¿vale? Pero luego le cuesta mucho volver a los niveles anteriores. Por lo tanto, siempre suele ser muy interesante el VIX en esos momentos, esperarlo entre 12 y 13 para buscar precisamente esas subidas bruscas de valor o de volatilidad, ¿vale?
Para terminar, quiero volver a los índices porque estoy viendo lo que decía al principio, cómo seguimos aumentando esos números verdes. En el caso del FTSE ya ha llegado a esos 6.900 que comentaba de objetivo. El caso del DAX alemán le queda muy poquito para llegar a esos 11.200 puntos y el que está también aumentando sus números verdes es el IBEX 35, ya en esos 8.700. Recordad que de seguir todo igual es uno de los más rezagados, lo seguimos teniendo con ese 0,50, mientras el CAC 40 lleva 1,36. Recordad ese objetivo de 8.775 aproximadamente. Y el CAC 40, como decía, una vez, ¿vale?, superado esos mínimos, encaminándose también hacia los 5.000 puntos, ¿vale? Por lo tanto, día se presume bastante positivo bueno, pues de vuelta a los mercados y desde luego un momento brillante para posicionarnos en muchas acciones y para posicionarnos en muchos índices con los buenos precios que nos han dejado las caídas, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, ya doy por terminado el morning. Sí que antes de terminarlo, creo recordaros, próximos festivos, ¿vale? Hay bolsa, pero nosotros no estaremos ni el próximo jueves día 1, ¿vale?, que es el Día de Todos los Santos, ni el día 9, ¿vale? El día 9 es festivo aquí en Madrid, es la Almudena, y no estaremos en la oficina. Sin embargo, también os comento, a partir del día 10 vamos a estar en varias ciudades. Estaremos Pablo Gil y yo dando una serie de ponencias. El día 10 en concreto, sábado, estaremos en Barcelona. Y la semana siguiente, toda la semana, estaremos primero en Zaragoza, Logroño, Pamplona, Santander y Gijón. Creo recordar que en ese orden, ¿vale? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Recibiréis la información, pero bueno, pues si queréis acercaros también a estas ponencias o a charlar o a cualquier cosita que queráis comentarnos, ¿de acuerdo? Pero como digo, recibiréis la información. Yo por mi parte nada más, ya me despido hasta el lunes, hasta ese seminario de IBEX en 35 minutos a los que asistís al mismo. Y nada, simplemente recordaros cualquier cosa que necesitéis, nos podéis localizar por email, tanto a mí como a vuestros analistas en la firma y por supuesto por teléfono en el 915-706-705, ¿vale? Y nada más, os veo en próximos seminarios. Gracias por asistir y que tengáis un muy buen día.